Vamos al contenido 2.8. Aplicación de las características de las diagonales de un rectángulo. Ahora vamos a aplicar las conclusiones a las que llegamos el día de ayer a partir de las diagonales de un rectángulo, sabiendo, ¿verdad?, que un rectángulo cumple con ser un paralelogramo. Entonces observemos el problema inicial. Dado el triángulo rectángulo ABC, donde se establece el punto medio de la hipotenusa AC como el punto M de la hipotenusa AC como el punto M, demuestra que MA es igual a MB e igual a MC. Bueno, lo que vamos a hacer este día es demostrar que en un triángulo rectángulo el punto desde el vértice B hasta M, donde M es el punto medio, es igual a AM, a MC, y pues por consiguiente va a ser igual a MB. Enfocaré mi cámara en este momento. Bueno, observen que este triángulo es rectángulo. ¿Qué significa que sea rectángulo? Se ve bien grande. Se ve... Oh, vamos a hacer algo entonces. Ok. ¿Y ahora? La mitad. Veamos qué pasa entonces. ¿Y ahora? ¿Sí ven bien? Ah, de verdad no, pero no he agrandado nada. ¿Y ahora? Ok. Ingresaré de nuevo, me voy a salir. Buenos días, David. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? Buenos días, David, ¿cómo estás? Gracias por ingresar este día. Bueno, vamos a compartir la pantalla. A ver si ahora queda bien. Ahora, Yulisa. Excelente. Bueno, entonces estamos estudiando un triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo el triángulo con vértices A, B y C? Se llama rectángulo porque es la mitad de un rectángulo. Por eso este triángulo se llama triángulo rectángulo, porque es la mitad de un triángulo rectángulo. Entonces, nos dicen que este triángulo, ¿verdad? Tenemos que demostrar que AM o MA es igual a MC y también el segmento MB son iguales.
Ahora, un concepto que tenemos que tener en cuenta es que el lado o el segmento que está opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa, es decir, que el segmento AC se llama hipotenusa. Es solo de conocerlo como un concepto técnico en los triángulos rectángulos. Siempre el segmento que está opuesto al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Bueno, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? El primer paso, si ya en la solución, para demostrar de que AM o MA es igual a MB e igual a MC, lo que tenemos que hacer en el primer paso es construir o completar un rectángulo a partir de ese triángulo. Entonces vamos a completar un rectángulo. Bueno, si completamos un rectángulo, observen que simplemente tenemos que construir desde C otro segmento que tenga un punto D y que tenga la misma dimensión de AB. Ya con eso, ya podemos construir ese rectángulo. Y lo vamos a hacer punteado porque es una construcción, es un complemento. Vamos a complementar un rectángulo y observen que el triángulo ABC es igual al triángulo ACD. Son triángulos congruentes. Ahora completemos la diagonal BD, porque ya tenemos la diagonal AC, que es la hipotenusa del triángulo ABC. Bueno, entonces al completar la diagonal nos queda que este segmento va a ser igual a este otro. ¿Ya? Bueno, como M es el punto medio, ¿sí? Del segmento AC, ¿qué tenemos? Bueno, o veamos otra información aparte de eso. Bueno, una de las informaciones que tenemos es que, ¿sí? Las informaciones que tenemos es que AC es igual ¿a quién? A BD. Ahora, como hemos completado el rectángulo, ¿qué podemos asegurar? Recuerden lo que estudiamos el día de ayer. Es que sabemos que el rectángulo demostramos que es un paralelogramo. Entonces, al intersectarse las diagonales, se intersectan en el punto medio que es M. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Que si intersectan en el punto medio M, entonces se bisecan. Significa que BD es igual a MD y que AM, perdón, es igual a MC. Y también al día de ayer nosotros dijimos que el punto medio, ¿sí? Por ser ABCD un rectángulo, el punto medio divide a las diagonales en 4 segmentos de igual magnitud. Entonces, escribimos acá como M es el punto. Vamos a continuar aquí. El punto donde se intersectan las diagonales. Entonces vamos a tener que ese punto M nos va a dividir en 4 segmentos de igual dimensión. Los segmentos que quedan en los que quedan divididos las diagonales, es decir que MB es igual a AM e igual a MC e igual a MD. Entonces, a partir de ahí está bien fácil. Ya vamos a tener de que, por ejemplo, MA o AM, el segmento AM va a ser igual a quién? A MB, por el resultado que tuvimos el día de ayer. Y esto va a ser a su vez igual a MC.
Y también va a ser igual a MD, pero como MD no pertenece al triángulo, no lo vamos a colocar. Y esto es lo que queríamos demostrar. Si nosotros tenemos un triángulo, recapitulo, un triángulo rectángulo, y me dicen que M es el punto medio, y 1 es ese segmento desde el vértice B hasta el punto medio, voy a tener que AMA va a ser igual a MB e igual a MC. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es completar el rectángulo ABCD y voy a tener la diagonal BD y AC. Y al trazar las diagonales se cortan en un punto M. Y ese punto M es el punto medio de ambas. Pero como las diagonales de un rectángulo son iguales y como un rectángulo es un paralelogramo, ocurre que se bisecan, es decir, que quedan divididas en 4 segmentos de igual dimensión. Entonces, MA es igual a MB e igual a MC, que era lo que queríamos demostrar, según lo que vimos ayer. Ahora, veamos lo que nos dice el ejemplo. En el ejemplo nos piden, ¿el cuadrado es un paralelogramo? Sin ver la respuesta, ¿qué piensan ustedes? Un cuadrado es un paralelogramo. No vean nada de la respuesta. Y díganme, ¿creen que un cuadrado es un paralelogramo? Sí, ¿y por qué? Exacto, es una condición suficiente para decirlo. ¿Y qué pasa? ¿Qué condición cumple acá? Vea, cumple con la condición 2 del que llegamos a concluir en el contenido 2.6. Dos pares de lados opuestos son congruentes. En un cuadrado, como sus 4 lados son iguales, entonces cumple con la condición 2. Si yo tomo un par de lados opuestos, son de igual dimensión. Cualquier par de lados que tome que sean opuestos tienen la misma dimensión, entonces un cuadrado es un paralelogramo. Excelente, Yulisa. Sí, así es. Ahora, observen lo siguiente. ¿Cuáles son las condiciones que se deben ya en los ejercicios, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones que se deben adicionar para que un paralelogramo sea rectángulo, rombo o cuadrado? Escoge el literal A al literal D las condiciones correspondientes. Explico. Tienen que ver qué condiciones, si el literal A es una condición para decir que el cuadrilátero es un rombo o es un rectángulo. Al igual que el literal B es una condición para decir que el cuadrilátero es un rombo o es un rectángulo. Al igual que el literal C, decir que el cuadrilátero es un rombo o es un rectángulo. Al igual que el literal D, si es una condición para decir de que es un rombo o es un rectángulo. Vaya, les ayudo en la primera. Por ejemplo, para decir que un cuadrilátero es un rectángulo, lo primero que tenemos que ver es que si uno de los ángulos es igual a 90 grados, ¿qué pasa? Ya está, todos los ángulos van a ser de 90 grados. ¿Por qué? Porque como un par de lados va a ser opuestos, van a ser de igual magnitud. Entonces, esa es una condición que tengo que adicionar. Y la otra es la condición C. Porque si ustedes ven AC, ¿qué es? Es una de las diagonales y BD es otra diagonal. Entonces, si las diagonales son iguales y tenemos que un ángulo es de 90 grados, ya son las condiciones suficientes para decir que es un rectángulo. No sé si me explico o les hago un dibujo.
Vaya, veamos a observar acá. Vean la condición A, ¿qué nos dice? La condición A en el ejercicio, ¿verdad? De literal A nos dice que el ángulo A sea de 90 grados y la condición C nos dice que las diagonales sean de igual dimensión. ¿Y qué nos dice el problema? ¿Cuáles son las condiciones que se deben adicionar para que un paralelogramo sea rectángulo, rombo o cuadrado? Escoge de literal, escoge de literal A D las condiciones correspondientes. Vaya, por ejemplo, en ese. Vaya, ¿cuáles son las condiciones que yo tengo que tener de esas de literal A hasta literal D para que esta figura sea un ¿qué? Un rectángulo? Vean, una de las condiciones es que este ángulo, uno de estos ángulos sea de 90 grados. Y la otra que me diga que las diagonales AC es igual a BD. Con eso ya puedo decir, bueno, de hecho solo con esto que me diga de que la diagonal AC con la diagonal BD sean iguales, ya puedo decir que ABCD es un rectángulo. Con estas dos condiciones ya puedo decir que el cuadrilátero ABCD es rectángulo. Entonces les ayudo en eso y les queda de tarea a ustedes y me lo envían en WhatsApp, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones para decir que sea un rombo? Y se acuerdan, ayer estuvimos hablando de que las diagonales de un rombo son perpendiculares. Ahora en el literal D les quiero explicar esto. Vean el literal D. El literal D nos dice de que AC es perpendicular a BD. Vale, les explico esto. Esto que está acá significa de que la diagonal AC, ¿sí? Así como vimos el día de ayer, ¿vale? En un rombo, ¿sí? Acá. ¿Sí? Significa que, por ejemplo, si aquí está A, B, C y D, bueno, que la diagonal AC forma un corta perpendicularmente, eso significa esto de acá. Esto significa como una T invertida, es que AC corta perpendicularmente al segmento BD. Es decir, cuando vean esto significa que AC corta perpendicularmente al segmento BD, es decir, que forman ángulos de 90 grados. ¿Ya? Eso significa este simbolito que está aquí como una T invertida, que en realidad me indica ángulos rectos, ¿sí? Eso significa. Entonces esa es una condición, ¿verdad? Suficiente para decir que es rombo, ya ahí ya les ayudé. Les quería explicar eso, ¿verdad? Para que no tengan dificultades para entenderlo. Significa que AC es perpendicular a BD. Entonces es una condición para que se romba. Entonces ahí les dejo, ¿verdad? De tarea eso. Que resuelvan cuál es rombo, cuáles son las condiciones que hay que adicionar a uno de esos cuadriláteros para que sea rombo y la otra para que sea cuadrado. No sé si tienen alguna duda al respecto en este momento.